Empezamos el tercer módulo. Entonces, este es el tercer módulo que habla de ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha mirado? ¿De qué es el tercer módulo que empieza hoy? ¿Nadie? ¿Ninguno? Lo hemos repetido 50 veces en la clase. Regulación del mercado, muy bien. Si tuviera un dulce, te lo tiraba. Vamos así en orden de, recuerdan que vamos en el orden de cómo es la cadena de las tecnologías. Entonces, vamos, cómo se innova, cómo se crean las tecnologías, ¿cierto? Luego vamos en el punto de cómo ingresan las tecnologías, fue el segundo módulo, todo el tema de los debates en torno a la evidencia. Y vamos a empezar en este módulo que es, ya la tecnología está dentro del mercado, ya está metida, pasó la agencia sanitaria, etcétera. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué sucede allí? Sobre eso vamos a hablar en este módulo. Hoy vamos a tener a Alejandro y a Tatiana. Alejandro nos va a hablar un poco, va a retomar el tema de cuáles son las distorsiones del mercado de salud, con especial énfasis en las asimetrías de información, la falta de transparencia, eso ya lo vimos un poco al principio, pero hoy lo retomaremos, la teoría de la agencia y el dilema del precio cero. Y también expondremos las limitaciones del mercado y de la conformación de los precios. Y Tatiana luego también les va a hablar de las imperfecciones del Estado en la regulación económica de los mercados de salud. El segundo punto es que tienen hasta el otro viernes para hacer el hilo de Twitter. En el Moodle están las instrucciones. Son grupos de 2 a 3, un hilo de Twitter de máximo 5 tweets, Rox. Mínimo 3 tweets, máximo 5 tweets. Sobre el segundo módulo, ¿listo? Le pueden poner GIF si quieren, le pueden poner links, le pueden poner artículos, fotos, etcétera. ¿Listo? Entonces, con esto le doy paso a Alejandro. Gracias. ¿A dónde está? Aquí no lo veo. Ah, bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vengo medio enfermo o enfermo y medio con una peste. Esperemos que... sí, terrible. Bueno, hoy vamos a hablar en esta primera clase que, como ya dijo Carolina, estamos siguiendo esa secuencia. Podríamos imaginarnos un medicamento que comienza a ser pensado, comienza todo el proceso de innovación. Vienen todos los temas de la evidencia que hemos visto en las otras clases. Después se lleva y se obtiene la autorización de mercado, ya se ha dado esa autorización y se fija el precio de alguna manera y ahí vienen los dilemas. Para poder entender esos dilemas vamos a hacer en la clase de hoy un contexto y es un contexto que viene de la teoría económica, que viene de la forma como la teoría económica analiza los mercados. Y la clase hoy va a estar de alguna manera girando alrededor de 2 ejes o temas distintos. Las fallas de mercado, cuando los mercados no son compatibles con el bienestar social y hay pérdidas de bienestar para la sociedad en los sistemas de mercado, y las fallas de Estado, cuando los remedios diseñados centralizadamente desde el Estado pueden resultar incluso peor que las fallas de mercado. No es un tema fácil. Cada caso en particular de pronto amerita mirarse con sus singularidades, pero vale la pena tener el contexto completo. Y para tener ese contexto completo comenzamos entonces con el principio, con el análisis de los mercados.
Sería bueno hacer en esta clase el siguiente experimento. Comienza la clase y distribuimos entre todos los asistentes algunos bienes intercambiables. Supongamos que yo les entrego a cada uno de ustedes una botella de agua como la que tengo aquí y 2 chocolatinas Jet, por decir cualquier cosa. Y empieza un proceso entre todos de intercambio. Al final de ese proceso, de ese intercambio voluntario, todos con información completa porque la tienen, cada uno tiene unas preferencias distintas, valoramos esos bienes de manera diferente, por lo tanto se puede dar un intercambio. Alguien tiene mucha sed, no quiere chocolatina, es alérgico al chocolate, se quiere tomar 3 botellas de agua. Empieza un proceso entre ustedes de intercambio. Al final de ese proceso, que puede tomar media hora, 45 minutos, 1 hora, uno podría decir, llegamos a una situación que es eficiente, se dice muchas veces en economía, o que es un óptimo social. En un sentido estricto, que es el siguiente: no vamos a poder mejorar el bienestar de ningún otro de los participantes en ese mercado sin al mismo tiempo desmejorar el bienestar de alguien más. Esa es una ventaja de los mercados, que dadas algunas condiciones, y las vamos a hacer explícitas en un minuto, pueden maximizar el bienestar para la sociedad. Son espacios de libre intercambio, donde uno podría decirlo, no queremos tampoco llevar esto a una idealización, pero son espacios o ámbitos donde se ejerce la libertad. Cada quien, según sus preferencias, según sus necesidades, intercambia como quiera. Después de ese proceso, repito, entonces vamos a llegar a un óptimo social, que es lo que dice aquí la primera línea. Los mercados pueden maximizar la eficiencia. Los mercados tienen otra ventaja, y es que coordinan muchas de las actividades humanas. Yo no sé si traje aquí a esta clase una anécdota que leí alguna vez en un libro de economía, de una visita que hizo un burócrata de la Unión Soviética a las Naciones Unidas, creo que en los años 60 o 70. Se levantó muy temprano, no había estado en los Estados Unidos, y vio todas las panaderías de Manhattan abiertas, todas llenas de pan de todos los tamaños y colores y sabores probablemente, y dijo, ¿quién está coordinando todo esto? Nadie. ¿Cómo coordinan los mercados las acciones humanas? ¿Quién suelta un dato? ¿Por qué se da esa coordinación aparentemente mágica? ¿Por qué no levantamos el sistema de precios? Que el sistema de precios son incentivos, y son incentivos que se dan en cada momento descentralizadamente y que llevan que proveedores que responden a esos incentivos hagan ese trabajo, sin que nadie esté con un gran computador en una oficina dirigiendo la logística. Algunas actividades requieren planeación central, pero ese tipo de actividades no requieren eso. Y los mercados logran eso también, coordinar actividades humanas complejas. Y es muy difícil, o muchas veces es difícil, reemplazar esas labores de coordinación que hacen los mercados por una planificación central. Esa es otra característica de los mercados. Ahora, dinámicamente en el tiempo, a medida que van pasando las cosas, los mercados tienen otra ventaja. Y es que los mercados son capaces, y esa es la última línea, de promover la innovación por sí solos. Eso, para quienes han recordado la clase, parece ser contradictorio con la primera clase que dimos, donde decíamos que los monopolios eran, en algunos casos, necesarios para incentivar la innovación. Estaba pensando en un ejemplo de cómo los mercados patrocinan la innovación. Uno de los temas más complejos de los mercados, con esta destrucción creativa que hacen de manera permanente, que me parece a mí más difícil, algunas veces triste, son los restaurantes. Al lado de mi casa hay un localito donde abren uno cada 6 meses. Yo veo llegar los dueños con una idea que aparentemente es muy buena, un gran letrero, todos entusiasmados. A los 6 meses lo cerraron. Hay ese proceso en los mercados de competencia permanente que llevan entonces a innovar, y solo quienes se ajusten a las preferencias y necesidades de quienes están consumiendo en ese ámbito logran sobrevivir. Un economista, Tyler Cowen, da con esta característica de los mercados algunas recomendaciones de dónde encontrar buena comida cuando uno está en un país que no conoce. Él dice lo siguiente: vayan a un centro comercial
y en esa plazoleta de comidas del centro comercial busquen un restaurante que no sea de cadena. Y si logró sobrevivir en ese ambiente tan complejo de competencia, es porque tiene que ser bueno y va a ser a un precio económico. Esto de los mercados tienen esa capacidad muchas veces de adivinar, anticipar las preferencias sociales, porque están sometidos dinámicamente a ese proceso complejo de destrucción creativa. Quien no se adapta, desaparece. Esa es la parte buena del funcionamiento de los mercados. Y yo traté de aquí, entonces, de traer a cuento 3 características. La primera, y es que con el libre intercambio se alcanza un óptimo social, dadas algunas condiciones. La segunda, y es que los mercados logran resolver problemas muy complejos de coordinación que muchas veces no están al alcance de los planificadores centrales. Y la tercera, su característica de ser innovadores dinámicos. O sea, con el tiempo los mercados tienen que adaptarse. Muchas de las cosas, los teléfonos celulares que tenemos, son productos de eso, de esa competencia. Que muchas veces alguien podría decir desde el otro lado nos crea necesidades que no teníamos. Pero eso ya nos metería en unas aguas que no quiero estar ahora. La podemos dejar para las preguntas sobre las críticas culturales al funcionamiento de los mercados o al capitalismo, que hacen parte de una discusión diferente. Por ahora, en el ámbito meramente económico, quedan estas características de los mercados. Pero los mercados no siempre funcionan bien. En algunas ocasiones, dadas algunas circunstancias, fallan. Y los economistas, por lo menos desde la década de los años 40, años 50 del año pasado, lo que han hecho es un inventario, una lista exhaustiva de fallas de los mercados. Cuando los mercados se equivocan, sobre todo teniendo en cuenta un elemento, cuando no son consistentes con el óptimo social, cuando la existencia de los mercados no nos lleva al mejor bienestar para todos, cuando no bastan estas soluciones descentralizadas y necesitamos entonces ¿qué? Intervención de una autoridad central, que es el Estado, en algunas circunstancias que miraremos en un minuto. Esta es la lista. Las fallas de mercado. No es exhaustiva, no pretendo darles una clase de economía, pero son tal vez las más relevantes. La primera tiene ese nombre que solo entienden los economistas, creo yo. Lo utilizan. Externalidades. ¿Alguien sabe qué es una externalidad? Externalidad es cuando nosotros estamos en una transacción bilateral o tenemos un comportamiento individual y eso afecta a los demás y no tenemos en cuenta, por ejemplo, a la hora de consumir más de ese bien, que el consumo de ese bien está afectando a los otros. El ejemplo típico de una externalidad es la contaminación. Los trancones por los que me demorí un poco para llegar aquí es una típica externalidad. Yo decido utilizar el vehículo particular, hoy es primera vez que lo traigo, sin tener en cuenta que eso va a afectar el tiempo de transporte, tiempo de movilización de las otras personas. Cuando existen externalidades, esto es cuando mis acciones individuales afectan de manera directa, no indirecta, porque indirecta las afectan siempre a través de los precios, pero cuando afectan de manera directa lo que hacen los otros o el bienestar de los otros, se da una externalidad y en ese caso entonces los mercados no son consistentes con el bienestar de la sociedad. Hay una falla de mercado. Y lo que nos entrega el mercado descentralizadamente va a ser subóptimo socialmente. Para el bienestar de todos los mercados no funcionan o no funcionan eficientemente en ese caso. Hay un ejemplo muy bueno que se inventó, creo, un profesor de la Universidad de Maryland, lo leí hace algunos años. Valdría la pena haber hecho el experimento en esta clase, pero imagínense en el siguiente experimento que me parece interesante. Supongamos que ustedes tienen que sacar una hoja, un quiz relámpago, como dijimos alguna vez en este momento. Cada uno tiene que poner el nombre. Y me van a escribir simplemente 2 números. Uno es 1 y uno es 0,5. Y eso es lo que yo les voy a aumentar la nota que van a sacar en esta clase. O en 1 o en 0,5. Pero voy a poner una condición. Si más del 35% de la clase dice 1, a nadie le va a aumentar nada, independientemente de lo que diga en el papelito. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a actuar descentralizadamente. Cada uno va a tratar de hacer ¿qué? 0,5 sería lo que uno anticiparía que es socialmente eficiente. Pongamos todo 0,5.
garantizamos que vamos a sacar una muy buena nota y no corremos el riesgo de lo otro. ¿Qué creen que pase? Pero supongamos que alguien diga, aquí esta clase resultó muy altruista. Todo el mundo está escribiendo 0.5 y veo que mis compañeros están yendo por el óptimo social. ¿Qué van a hacer? Pues aprovechémonos, pongamos 1. En los dos casos, si todo el mundo está poniendo 0.5, ¿qué es lo óptimo que yo debo hacer? Poner 1. Si todo el mundo está poniendo 1, pues ya que más da poner 1 también. Entonces, en ese caso, hay claramente un conflicto entre lo individual y lo colectivo. Y cada vez que aparece un conflicto entre lo individual y lo colectivo, hay fallas de mercado. Y sucede lo que hemos denominado en clases anteriores como una tragedia de los comunes. La congestión, el abuso de los bienes públicos, el Fosiga o el ADREF que se quebraron. Esos son realizaciones en la práctica de este problema, esta tensión entre lo individual y lo colectivo. Esto es nuestras decisiones individuales, descentralizadas. Yo les di un ejemplo que no es de un mercado, pero que puede extrapolarse a los mercados. La contaminación es el caso típico. Lleva a un tema que no es el óptimo social. ¿Cuál sería el óptimo social ustedes son la sociedad, simplemente son un pseudo dictador? ¿Cuál sería el óptimo social en el caso del 0,5 y 1? El óptimo social que podría diseñar un planificador central es de pronto escoger un grupo y decir, ustedes señores pongan 1 y ustedes pongan 0,5, garantizando que yo voy a tener por allá menos del 30% o el 29,9% que ponga 1 y el otro pone 0,5. ¿Cómo se hace esa distribución? Es una pregunta compleja para el planificador central. Seguramente va a tener en cuenta, lo mejor me parecería a mí, es una pregunta normativa, ser meritocrático, a quienes han estudiado más, a quienes más se lo merecen. Yo soy omnisciente, lo conozco todo, hago esa distribución. Pero miren que el problema para el planificador central va a ser también muy complejo. Pero si hacemos la decisión descentralizada, de pronto no se va a garantizar el óptimo social. Ahí nos damos cuenta de manera inmediata que los problemas son difíciles y que vamos a tener desde la planificación central problemas para maximizar el bienestar de la sociedad, y en los mecanismos descentralizados de mercado también vamos a tener problemas. Y que la vida es imperfecta y que generalmente cualquier reformador quien trate de hacer el mundo mejor va a tener que tener en cuenta en su mente este dilema entre si lo hago descentralizadamente vía mercados o recurro más bien a soluciones vía Estado, más centralizadas. Y hay, por supuesto, posiciones normativas y positivas al respecto, lo veremos más adelante. La economía, lo digo yo como economista, tiene esa doble condición de ciencia e ideología. La economía nace también como una defensa más de las soluciones descentralizadas. Por lo menos buscar ámbitos donde la presencia del planificador central que puede abusar de la sociedad no sea necesaria. Volveremos sobre este tema, se los dejo insinuado. Sigamos con nuestra lista de fallas de mercado. Bienes públicos. Los bienes públicos los habíamos definido en una clase anterior, creo que algunos lo recordarán, o si no están en las notas o en los videos, como aquellos que cumplen dos condiciones. Son no rivales, si tú lo consumes, no lo consumo yo, y yo no te puedo excluir de ese bien. Esos son los bienes públicos. ¿Quién me dice un bien público fundamental? ¿Alguien tenga algún ejemplo? Por ejemplo, la vigilancia epidemiológica que hace la sociedad sobre si hay un virus para hacer las alertas. Este es un bien público. Se hace la vigilancia, esa vigilancia beneficia a todo el mundo, es no rival. Yo no puedo decir beneficia a esta persona y beneficia a la otra, nos beneficia a todos por completo y no hay congestión en esa vigilancia. Yo la hago y transmito la información, al transmitir la información está disponible para todos. En un parque puede haber congestión, por eso los parques son muchas veces semipúblicos. ¿Qué pasa con los bienes públicos y los mercados? Cuando hay esa característica de los bienes públicos, no de los privados, no del medicamento,
no del vehículo particular, no de una prenda de vestir, sino con los bienes públicos. Los mercados lo que van a hacer es que no van a hacer una provisión completa de los bienes públicos. Los economistas tenemos un lenguaje raro al referirnos a los bienes públicos. Decimos, los mercados hacen una subprovisión. O sea, los bienes públicos tienen una oferta en la sociedad para maximizar el bienestar de todos, que es menos de la que debería estar, o sea, menos de la óptima. Por lo tanto, ¿qué pasa con muchos de estos bienes públicos? Volvamos a nuestro ejemplo ya recurrido de la vigilancia epidemiológica. Tienen que ser proveídos no por el sector privado, no por quienes responden a esos incentivos de precios, sino por el sector público. La defensa nacional, por ejemplo, es el bien público por definición. Los servicios de bomberos, yo no sé si en algún loco le ha dado por privatizarlos en algún país del mundo, pero generalmente los presta el sector público. Es un servicio para toda la sociedad. Son no rivales, no excluyentes, y por lo tanto no podemos dejar que sean los mercados quienes vayan a hacer esa provisión. Tiene que venir de una fuente centralizada, o de un agente centralizado en este caso. Entonces miren que lo que estamos haciendo, para no perder el hilo de la conversación, es diciendo, empezamos con un ejemplo que es la línea de base, en el cual los mercados maximizaban el bienestar de la sociedad, y ahora estamos haciendo una lista que no pretende ser exhaustiva de casos en los cuales los mercados no funcionan bien. Carolina hizo una mención a las asimetrías de información. Cuando hay asimetrías de información, no funcionan bien los mercados. El ejemplo típico en la literatura económica de los años 70, la palabra falla de mercado comienza a aparecer en el año 58. Esto no es algo que tenga mucho tiempo, es más o menos nuevo, esta forma de entender los dilemas de la sociedad. Y el ejemplo sobre las asimetrías de información llega a la economía por allá en la primera mitad de los años 70. Y el ejemplo típico es el de un vehículo particular, un carro de segunda. Cuando estaba chiquito, esas cosas que circulan por el barrio, alguien decía, si uno saca un carro del almacén donde lo compra, al otro día vale el 20-25% menos. Yo no entendía. En el fondo tenía que ver con este problema. Supongamos que yo compre un carro de segunda mano. El carro está nuevo porque básicamente, o yo quiera vender un carro de segunda mano mejor, que yo saqué hace un mes del almacén, lo compré nuevecito, pero me tocó, me voy a ir del país, me resultó un imprevisto y lo quiero llevar al mercado. La gente que va a empezar a pensar, es un problema, ¿usted por qué está vendiendo ese carro? ¿Y eso qué va a hacer? Que el precio caiga. ¿Cuánto cae? 25% que se inventaban mis amigos de Medellín a los 15 años, ¿no? Ya tenían en cuenta esa idea. Y hay asimetrías en la calidad de los bienes. En este caso, los vehículos usados son el ejemplo paradigmático de esas asimetrías. Y lo que descubrieron los economistas fue lo siguiente, es que los vehículos malos pueden desplazar a los buenos del mercado. Supongamos para una marca de vehículo particular, para un año dado, existe un conjunto de vehículos que están en el mercado. No sé casi de marcas, pero por decir vehículo Mazda del año 2015, hay un conjunto en el mercado, de calidad heterogénea. Algunos nunca han sufrido un accidente, algunos tienen el chasis reparado 3 veces, no sirven para nada, son un engaño. Todos esos carros están en el mercado. ¿Qué hace el mercado para esos carros? ¿Fija un precio según cada una de las calidades? No, ¿por qué no? Porque la calidad no es observable. La conoce el dueño, pero no la conoce el potencial comprador. Eso es lo que se dice por asimetría de información. Entonces fija un solo precio. ¿Qué pasa para el que tiene un carro muy bueno y es ese precio de la mitad? La persona puede decir, no lo voy a vender. Al precio promedio del mercado, que tiene en cuenta la calidad promedio inferida por los potenciales compradores, yo puedo decir, no vale la pena vender mi carro. Entonces yo me retiro del mercado. Esto de los buenos carros se retiran del mercado. Y al retirarse los buenos carros del mercado, ¿qué pasa con el universo de la oferta disponible? Se va volviendo peor. Y la gente comienza a anticipar esto. Entonces el precio, ¿qué pasa? Baja porque la calidad inferida ya es menor porque los buenos carros se salieron.
y vuelve a pasar esto. Y así se puede destruir el mercado. O sea, podemos tener casos en los cuales la misma asimetría de información haga que no se presenten transacciones. O sea, asimetría de información que destruyen mercados. Lo vamos a ver más adelante, pero en los mercados de salud, la asimetría de información está por todos lados. Yo tengo poca información como persona, como participante, como paciente, de la calidad relativa de los medicamentos o los tratamientos, por ejemplo. Pero hay desde el otro lado esfuerzos de lo que los economistas llamamos competencia monopolística para vendernos también calidades supuestas que de pronto no son tanto así, punto que desarrolló Tatiana hace algunas clases. Entonces la presencia también de información asimétrica, esto es, alguien tiene la información, pero el conjunto de los consumidores o los pacientes o los clientes, como los queramos llamar, tienen menos información, hacen que nuevamente los mercados no conduzcan al óptimo social y tengamos fallas de mercados o muchas veces la imposibilidad de transacciones por completo. Sigue la lista. El más obvio de las fallas de mercado es cuando no hay competencia. Volvamos al ejemplo de los restaurantes que hacíamos al comienzo de la clase. Hay un solo restaurante en kilómetros a la redonda, el señor puede poner el precio y eso no va a llevar a un óptimo social. O sea, en el fondo las libres transacciones están suponiendo que aquí hay una competencia, incluso la palabra que le damos los economistas es competencia perfecta, en el sentido que ninguno de los agentes es dominante o tiene una concentración de mercado que le permita fijar el precio o incidir de manera directa sobre el precio. Habíamos visto en esta clase, fue fruto de las primeras clases, que las patentes llevan a monopolios, son monopolios creados con el objetivo explícito de aumentar la innovación. Entonces, en los mercados de muchos medicamentos, por definición, vamos a tener fallas, porque hay monopolios. Si a eso le sumamos la presencia de poca transparencia a la hora de conocer, por ejemplo, cuánto cuesta innovar, y a veces comportamientos oportunistas de los monopolistas, las fallas de mercado se acrecentan. Vienen otras dos fallas de mercado interesantes que nos permiten también entender el funcionamiento de ciertos mercados. Una es la selección adversa. ¿Alguien ha oído ese término alguna vez en la vida? Selección adversa. Los usuarios se van hacia donde hay una percepción de mejor servicio. Se aumenta, digamos, la siniestralidad de ese prestador de servicio. Sí, cuando se da una concentración del riesgo. Generalmente la selección adversa tiene que ver con mercados de seguros. Y por ejemplo, aquí en esta sala podemos tener personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad y un menor riesgo de enfermedad. Supongamos que existan seguros voluntarios. No hay, como existe en Colombia, y este es un debate muy importante en los Estados Unidos, no existe la obligación de asegurarse. Entonces no existe un seguro voluntario. ¿Quiénes se van a asegurar? Los más enfermos. Y se aseguran los más enfermos, ¿qué va a pasar con la prima? Esto es con lo que yo voy a cobrar por ese seguro. Va a ser muy alta. Y puede pasar el caso entonces que la prima sea tan alta que otros decidieron inicialmente asegurarse, pero al ver que la prima es tan alta deciden ¿qué? Salirse. ¿Qué pasa con la prima? ¿Y qué pasa con este proceso dinámico en el tiempo? Muchas veces nos puede llevar a que no existan seguros de salud. Por eso una de las premisas fundamentales de la economía de la salud es que si yo quiero aseguramiento universal para todos, voy a tener que tener dos cosas. Va a tener que ser obligatorio y va a tener que completar subsidios. En los Estados Unidos esas dos cosas no han sido capaces de ser, yo no voy a decir entendidas, pero éticamente discutidas por la sociedad para decir yo tengo que sacrificar un poquito de esas libertades individuales, es decir, todos tienen que tomar el seguro, porque eso beneficia a la sociedad. Y mire que ya estamos yendo contra esa idea de la libertad de los mercados. Todos tienen que participar del mercado, no quienes quieran. Y necesariamente los seguros de salud involucran subsidios. ¿Subsidios de quién a quién? Pues uno podría decir de pobres a ricos, cuando, como en el caso colombiano, tenemos un tema muy solidario donde cada quien contribuye por el mismo paquete de beneficios según sus salarios, según sus capacidades. Pero ese no es el subsidio más importante.
hay un subsidio de los menos enfermos a los más enfermos. Y ahí ya no están funcionando los mercados del todo, ya tiene que aparecer una intervención estatal que compense la selección adversa. Y necesitamos una solución combinada de las dos cosas, y ahí empieza una gran discusión que es de naturaleza ideológica sobre hasta dónde puede ir el Estado en la regulación y en imponer condiciones en estos mercados. Viene el otro asunto donde también las decisiones individuales nos llevan al óptimo social, que es el de riesgo moral. Es muy importante para entender los asuntos de salud distinguir entre estas dos cosas. La selección adversa tiene que ver cuando, por eso es adversa, cuando la población que tiene más riesgo es la que está aquí, se autoselecciona. Y eso tiene implicaciones sobre el funcionamiento de los mercados. El riesgo moral no tiene que ver con el riesgo inherente de cada individuo, sino tiene que ver con las acciones, lo que hacemos las personas. Y lo que hacemos las personas cuando aparecen los seguros. Supongamos que yo compre un seguro para mi vehículo, 0 deducible, e incluso ese seguro está muy generoso y me dice, mire, yo le reemplazo el carro por el último modelo. O sea, si tiene un carro de 2016, no se preocupe, si se lo roban, yo le doy uno de 2020. Eso va a cambiar mi comportamiento. Pues seguramente no me va a importar y voy a dejar el carro con las ventanillas abiertas aquí, cosas como esa. Ese es el riesgo moral. Cómo la presencia de un aseguramiento explícito o implícito cambia mi comportamiento individual y puede llevar, sumado a esos comportamientos, a cosas que no sean socialmente óptimas. Algo de esto ya vimos en una de las clases y volveremos sobre este punto más adelante cuando tratemos de repasar esta lista teniendo en mente los asuntos de salud. Incluso yo podría hacer la pregunta desde ya para que la vayan apuntando. ¿Cuáles de estos asuntos son más importantes para el tema de la salud? O la podemos hacer desde ya. La tragedia de los comunes, que tiene que ver con las externalidades, es importante para el tema de salud. ¿Por qué? Porque si ponemos todos hacemos una gran vaca pública y a la hora de demandar servicios no pensamos en los otros, en el fondo sucede una tragedia de los comunes, típica. Los bienes públicos tienen que ver con el tema de salud, sobre todo en lo que es ateniente a la salud pública. Son muy importantes. Uno no puede pensar en la salud pública sin hacer una reflexión más o menos sofisticada sobre los asuntos de bienes públicos. Las asimetrías de información, ya lo dije, están por todos lados. Incluso en salud la demanda muchas veces es inducida, no es que yo quiera consumir. Ayer estaba con mucha gripa, no pude ir a la oficina, llegó una señora y me mandó un medicamento, uno otro y otro. Yo dije, ¿esto será que sí me va a servir? Como en esta clase hemos tratado de enseñar el hábito del escepticismo, decidí no consumir la fórmula, aquí estoy jodido, de pronto debió haber hecho caso, ¿no? ¿La señora era una médica? Una médica, sí. Pero voy a llegar a comprarle un medicamento y tomármelo juicioso. Una lección de que el hábito del escepticismo no siempre sirve. ¿Los monopolios son relevantes en la salud? La selección adversa, ya lo dijimos, tiene que ver mucho con los seguros de salud y con estos esfuerzos de tener aseguramiento universal, y lo mismo los temas de riesgo moral, tiene que ver con el sobreconsumo y la sobreutilización de los servicios de salud, que es uno de los problemas que estudiaremos en la última parte de la clase, pero al que voy a hacer una referencia más adelante. Esto para decirle lo siguiente, haciendo este repaso nos vamos a dar cuenta de algo que es obvio, que hemos mencionado tangencialmente, pero que ha hecho parte de las discusiones sobre los temas de salud por mucho tiempo. En salud los mercados no funcionan o no funcionan plenamente. O la salud no va a funcionar como otros mercados. No puede hacerlo porque muchas de estas fallas de mercado están presentes en la salud. Esto es, el tema de la salud es inherentemente distinto en su esencia, por ejemplo, al mercado de las prendas de vestir, o al mercado de los vehículos particulares, o al mercado de los teléfonos celulares, o una analogía interesante sería con la educación, en particular la educación superior. Hay menos fallas de mercado en la educación, y en particular en la educación superior, aunque también hay varias. Una de ellas es que la educación tiene esa naturaleza de bien público. Esto es, mi capital humano
se potencia cuando hay otras personas educadas a mi alrededor, en mi ámbito profesional, laboral o incluso en mi ámbito como ciudadano. Pero les queda esa pregunta abierta. Como hay fallas de mercado, la forma de remediarlas entonces es con una intervención del Estado. Ya el óptimo descentralizado es ideal, donde cada uno tratando de maximizar su bienestar, haciendo los intercambios que corresponden con la información completa, las cosas van a funcionar. Eso no ocurre en todos los casos, entonces el Estado tiene que remediar esas cosas. Ya vamos a mencionar cómo lo hace, pero voy a hacer un pequeño paréntesis que estaba pensando aquí, que nos da una buena metáfora del funcionamiento de los mercados con información perfecta. ¿Quiénes de aquí usan Waze para el tráfico? Por ahí algunos, ¿no? ¿Lo conocen? Un aparatico que le permite a uno darle la ruta óptima para llegar a cualquier lado, ¿no? Supongamos que todo el mundo utilizara Waze. ¿Cuál sería el efecto de Waze? 0. Porque todo el mundo tendría información perfecta sobre cuál es la ruta óptima, todo el mundo la cogería, esa ruta se congestionaría tanto que ya existiría otra, y en el fondo llegaríamos a un equilibrio en el cual las distancias de un lugar a otro, en 2 rutas, pongamos rutas bastante demandadas, son las mismas. Esa es la idea del funcionamiento de los mercados. Todo el mundo con información perfecta, en este caso tenemos información perfecta sobre cómo ir de un lugar a otro. Aquí nos la va a brindar un algoritmo que está mirando desde arriba, conoce el tema, nos la da de manera instantánea. Yo tomo las decisiones en ese momento y eso lleva entonces a que no exista ninguna ruta óptima, todas lo son. Y lo que está pasando en ese momento con información perfecta y todo el mundo tomando las decisiones es óptimo. No podemos entonces mejorarlo de ninguna manera desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista hay un trancón permanente, porque no estamos considerando el impacto que tienen nuestras decisiones sobre las decisiones de los demás. Ahí es que hay que tener en cuenta, en el fondo, los mercados funcionan bien cuando hay competencia y tenemos buena información y podemos, según nuestras preferencias y necesidades, libremente escoger lo que queremos hacer. Cuando la información no es buena, cuando hay monopolios, cuando se afectan directamente las decisiones de los demás, o cuando estamos hablando de bienes que no son los bienes tradicionales, sino bienes que llamamos públicos, donde no podemos excluir a los otros, por definición, los mercados tienen fallas y no funcionan bien. ¿Cómo se pueden aliviar las fallas de los mercados? Hay instrumentos, lo que uno podría llamar instrumentos de política pública o acciones centralizadas para hacerlo. Aquí hay algunas. Los bienes públicos no van a aparecer en los mercados. ¿Qué hace el Estado? Los provee directamente. Se genera una externalidad por la contaminación, por ejemplo. ¿Qué puede hacer el Estado? Poner un impuesto que haga que de manera directa ese daño que yo le estoy haciendo a los otros lo tenga que pagar de antemano. Entonces, de esa manera, uno remedia o alivia al menos parcialmente las fallas de mercado. Hay diferentes acciones que puede hacer el Estado. No voy a ser exhaustivo. Pero viene después algunos economistas que levantan la mano y dicen, cuidado con el Estado, que el Estado no es una idealización. El Estado no es una entidad manejada por personas que están simplemente tratando de maximizar el bienestar colectivo, tratando de imponer un impuesto aquí, o hacer una provisión de bienes públicos allá, o remediar los males de esas actividades descentralizadas que todos hacemos todos los días. Hay intereses propios inherentes a quien administran el Estado. Los burócratas, los políticos pueden decidir en algún momento no maximizar el bienestar de la sociedad, sino ¿hacer qué? Maximizar su propio bienestar. Y por eso se pueden presentar también fallas de Estado. La más prominente de todas, la que nos preocupa más, es la corrupción, donde se da esa tensión entre las funciones primordiales del Estado escritas en todas las leyes, en la Constitución, que es
maximizar el bienestar de todos. Uno podría decirlo después de esta clase, remediar las fallas de mercado. Ese bienestar social se ve afectado simplemente porque algunos funcionarios, burócratas, en concurso con otros, deciden ¿qué? Aprovecharse de la disponibilidad de recursos, de la falta de control ciudadano, de las oportunidades para hacer mal uso de los bienes públicos y maximizar su bienestar individual. Yo lo puse ahí de una manera que creo que lo había dicho alguien más alguna vez. El Estado, sobra decirlo, no es administrado por ángeles. Tenemos entonces fallas de mercado, instrumentos del Estado para remediarlas, pero al mismo momento fallas de Estado. Mejor dicho, esto es difícil. Y no vamos a tener una solución única para muchos de los dilemas de la sociedad. Maximizar el bienestar colectivo requiere, y ese va a ser uno de mis mensajes más importantes de esta clase, que entendamos cada caso particular bajo esta óptica de la presencia de fallas de mercado o fallas de Estado. Yo les voy a dar un ejemplo personal, un dilema que me atormentó por muchos años. Colombia tiene un sistema de salud montado sobre lo que llama competencia estructurada, una delegación que hizo el Estado en los privados para administrar un sistema de seguros con algún tipo de competencia. Ese sistema, por muchas razones, muchas de ellas que tienen que ver con temas de opinión, muchas de ellas con temas sustantivos, o sea, con protuberantes fallas y con problemas de corrupción, no ha contado, por lo menos en los últimos años, con la legitimidad pública. Y muchos proponen una solución de Estado, esto es, que sea un fondo único o una única empresa estatal quien lo administre. Muchos dicen cuidado con esa solución. ¿Cómo tomar esa decisión? No es una decisión fácil y no es inmediata. Uno tiene que sopesar las dos. Las fallas de los mercados, esto es, las fallas que pueden venir o ser consecuencia de comportamientos oportunistas por parte de los agentes privados delegados, y las fallas del Estado también, que han sido preeminentes y protuberantes. Hay una gran discusión ideológica sobre dónde debería estar uno. Yo no quiero negar la existencia de ideologías, son importantes en ese tipo de decisiones, pero siempre cuando yo cavilaba sobre estas cuestiones tenía en cuenta, bueno, ¿y qué nos dice la evidencia? ¿Dónde está el conocimiento práctico? Y la evidencia parecía mostrar que en muchos casos la administración pública era casi siempre, o en la gran mayoría de los casos, deficiente. La privada tenía casos muy malos y casos mejores. Por lo tanto, moverse a la administración pública con esa evidencia sobre la mesa podría ser problemático. Pero de otro lado existe el problema de la falta de legitimidad cuando los privados asumen una función compleja en un servicio social esencial para la vida de todos. Es un tema no resuelto. Y yo no quiero imponerles ninguna posición. Lo que quiero decirles claramente es que cualquier decisión tiene que estar basada en un análisis concienzudo sobre los problemas del Estado y los problemas del mercado. Sobre si el Estado colombiano tiene una mayor capacidad regulatoria de esos privados o tiene una capacidad incluso más allá de la provisión directa. Y lo que yo creo en este momento, conociendo el Estado por dentro, es que la capacidad regulatoria, aunque es deficiente, es mayor que la de provisión directa. Y que moverse hacia la provisión directa tendría que estar acompañado previamente de una acumulación de capacidades. Esto es de la creación de instituciones que en este momento no existen. Esa no es una discusión fácil y quise hacerles esta introducción. Porque en el fondo, lo que hemos dicho hasta ahora hace parte de los grandes debates políticos o públicos de la sociedad. Yo más o menos ociosamente hice esta grafiquita hace algunos años, donde tengo dos ejes de corrientes ideológicas distintas. Algunas son más optimistas sobre las funciones descentralizadas, lo que pueden hacer los mercados. Algunas son más optimistas sobre la planificación central, esto es lo que puede hacer el Estado directamente. Y ahí los clasifico. Miren que pongo unos por aquí. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes
los más reaccionarios de todos. Menciono a Pareto era un sociólogo, creo que sí. En el fondo él creía que el orden social estaba determinado por razones casi hereditarias, y que hiciera lo que hiciera el Estado, hiciera lo que hiciera el mercado, hiciéramos lo que hiciera todo, siempre iba a ser igual. Hubo un debate en los Estados Unidos a finales de la década de los 90, que me tocó a mí cuando estaba haciendo mi doctorado, con Charles Murray, que está ahí, que escribió un libro que se llamaba La curva de campana, donde más o menos mostraba la transmisión intergeneracional del desempeño socioeconómico, mostraba que existía una gran correlación y la asignaba también a fenómenos hereditarios de la inteligencia. Los más reaccionarios del mundo están allá, no creen ni en los mercados ni en el Estado, creen básicamente en un orden social distinto, o la herencia o Dios o quién sabe qué, lo instauró y ahí no va a cambiar. Quienes están más de este lado, pesimistas sobre el mercado, sobre las decisiones descentralizadas, sobre lo que ello implica, sobre la participación del sector privado, sobre las distorsiones que se generan tanto estática como dinámicamente de la presencia de un incentivo de mayores ganancias o utilidades para incentivar acciones humanas que tienen que ver con el bienestar de todos. Pesimistas sobre eso y más optimistas sobre la planificación central, sobre la forma como una comunidad puede organizarse y entregarle a alguien la función de garantizar el bienestar de la sociedad. Están las teorías marxistas y Stiglitz, que escribe todos los domingos en El Espectador, cada vez lo veo más en esto, con el tema de imperfecciones de mercado permanente. Él dice, son tan grandes las imperfecciones de mercado, son tan prevalentes, están por todos lados, no solamente en los mercados de salud, sino en toda parte, que la presencia del Estado tiene que ser constante. En la parte de abajo están la Escuela de Chicago y los de Public Choice, que dicen, en el fondo, el Estado lo que va a tener es garantizar el bienestar de unos pocos. Creemos en la libertad individual como se manifiesta en los mercados. Y están aquí los de, que yo llamo tercera vía, una palabra desprestigiada, pero que creen en una cosa y en la otra. No es fácil. Y esta discusión nunca va a acabar. Es la discusión sobre el cambio social, sobre las diferentes formas de imaginarnos cómo transformar la sociedad. Y es una discusión que viene tal vez desde la Ilustración y comienza en la economía con la riqueza de las naciones de Adam Smith, que plantea lo que alguien llamó una idea peligrosa. Y es la idea de que de pronto cada persona maximizando su bienestar individual puede hacerle bien a la sociedad. Y está ese ejemplo famoso del carnicero que se pone su delantal blanco y abre su tienda a las 5 de la mañana, está pensando en el bienestar de su familia, pero le hace bien a la sociedad. Una idealización, sin duda, pero también un llamado de atención de que puede haber formas indirectas, esto de yo tratando de maximizar mi utilidad y hacerle bien a la sociedad. Y quienes han creído en los mercados han creído en eso. Otros han sido mucho más escépticos. Y este es un debate que no tiene fin. Vamos a llevarlo a la salud. Esta idea la vuelvo a traer aquí porque es una idea con la que de alguna manera yo estoy de acuerdo ideológicamente. Viene de un economista liberal, Ken Arrow. Este artículo fue publicado en el año 1958. En el fondo lo que dice es lo siguiente: hay tantas fallas de mercado en la salud, ya volvemos al tema de la salud, que la presencia del Estado es esencial. Pero en el fondo la presencia del Estado es paradójica porque crea otras fallas de mercado. Y entonces él pone el énfasis en las instituciones, en la creación de instituciones. Y esa es la frasecita que está aquí. Ahí les las dejo en la presentación. Pero en el fondo lo que él describe es una suerte de círculo vicioso. Fallas de mercado, llega el Estado a remediarlas. Al remediarlas crea otras y esperamos que esas otras sean menores que las que existían. Y ese Arrow de manera optimista lo pueden ser.
Esta clase está distinta a las otras, ¿no? Y yo quiero darles ya mi visión personal sobre este tema de las fallas de mercado y fallas de Estado para terminar con un ejemplo concerniente a la salud. Estaba yo en una reunión con los directores de hospitales públicos de Colombia en Santa Marta. Esto era probablemente el año 2015. Al final de la tarde, era un viernes en la tarde, había un panel grande como aquí y el panel tenía 12 participantes. Y me pasaron la lista y me dice, el ministro habla de último. Y yo dije, esto va a ser el panel más aburrido de la historia. Y yo tenía una presentación, pero fueron dando las presentaciones y en algún momento entendí que ya no tenía mucho sentido yo repetir lo que iba a repetir, porque había sido reiterado, negado. Y cuando faltaban 3 o 4 personas por intervenir para que yo interviniera, yo dije, voy a componer una lista como de mensajes que yo quiero mandar en este auditorio. Y hice lo que se llama un decálogo de un reformista escéptico, una cosa pendejada así. Y ese decálogo de un reformista escéptico, en el fondo, era una forma de volver sobre este tema que hemos visto en esta clase. Sobre cómo tener al mismo tiempo las fallas de mercado y las fallas de Estado presentes a la hora de tomar decisiones, porque esto no va a tener una solución de extremo, ni la estatización plena, ni los mercados haciéndolo todo. No les voy a traer los 10 puntos, pero mi posición está resumida en 2 o 3 o 4 que quiero compartir con ustedes esta tarde. Uno era más o menos obvio, yo decía, el reformador debe combatir 2 formas extremas de dogmatismo. La primera postula que el Estado es la solución de todos los problemas. Yo tengo unas fallas de mercado y yo las voy a solucionar todos. Y la segunda, directa o indirectamente, que el Estado es la fuente de todos los problemas. Si ustedes van a la Universidad de Chicago o hablan en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, donde está la gente de Public Choice, allá le van a decir, el Estado es la fuente de todos los problemas. Incluso los bancos centrales son la fuente de todos los problemas. Usted genera una institución como un banco central, ese banco central puede salvar los otros bancos, se genera un problema de riesgo moral porque saben que ahí hay una institución estatal lista a darles plata cuando ustedes hacen maldades o malgastan la plata, entonces usted se va a portar mal. Si quitáramos el Estado de esa ecuación, de pronto todo el mundo sería responsable. Y la libertad y la responsabilidad individual son las soluciones para todos los males del mundo. Esa es una forma de dogmatismo. La otra es decir, ningún mercado funciona, estos simplemente son unos señores del sector privado que quieren maximizar su utilidad, en nada tienen en cuenta el bienestar individual, el bienestar de todos. Es simplemente la presencia del Estado en casi todos los ámbitos de la vida económica, como vamos a resolver los problemas. La segunda, que es un corolario de la primera, dice que cualquier intento de reforma, y ya les mencioné un caso, tiene que tener en cuenta las 2 cosas, que hay fallas de mercado y hay fallas de Estado, y volveremos en un minuto sobre este tema. La segunda, o la tercera idea, me pasó una y otra vez como ministro. Recuerdo una discusión interesante sobre los temas de habilitación técnica de los hospitales. Era simplemente que el Estado tiene que definir las condiciones para que los hospitales operen con seguridad, que llega hasta simplemente cuántas canecas tiene que haber a la salida del consultorio, de qué color, cosas como esas, los quirófanos, qué condiciones hay que tener. Una condición donde el Estado, como regulador, está imponiendo unas condiciones óptimas para que no se abuse y se maximice el bienestar de todos. El tema del bienestar individual debía estar en el centro de todas las discusiones. Se los digo, nunca estuvo. Había tantos intereses particulares de tanta gente. Cada uno quería poner las condiciones o para vender un aparatico o para que un tipo de especialistas médicos maximizara de pronto las funciones que quería hacer, que en el fondo muchas veces yo me sentía no como el maximizador del bienestar individual, sino como un árbitro de un conjunto de intereses grandísimo. Y en ese momento me di cuenta que uno, cuando está en el Estado,
lo que le queda más fácil es hacer redistribución, decir este interés sí y este interés no. La maximización del bienestar de todos es compleja. Sustraerse de ese cúmulo de intereses es muy difícil y muchas veces casi imposible, porque uno termina, en buen sentido, no es corrupción, termina siendo convencido por uno o por el otro. Entonces yo creo que hay una simetría fundamental, que yo creo que quienes han estudiado la ciencia política la han reiterado en los últimos 200 años de muchas maneras, y es que el poder del Estado, ese leviatán, puede ser en muchas oportunidades mayor para redistribuir, incluso mayor para hacer daño que para hacer el bien. Que exige que ese poder tenga que usarse con responsabilidad. Las otras son simplemente un llamado de atención sobre el poder de las leyes, esto de la forma como hacemos regulación, que no generan cambios inmediatos, y sobre los reguladores, si vamos a hablar de regulación ya en este instante, no tienen toda la información. Los reguladores no pueden creer que se las saben todas. Con esas ideas en mente, vamos la clase entrante y las dos clases entrantes a discutir las regulaciones de precios de medicamentos, pero yo quiero antes primero hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho y después darles dos ejemplitos muy rápidos. El resumen entonces empezó con un ideal, los mercados, los ámbitos de la libertad, ustedes todos intercambiando la botella de agua y las 2 chocolatinas Jet, llegando a un óptimo social con información completa. Después empezamos a complejizar ese ideal, hicimos un inventario de las diferentes fallas de mercado, externalidades, bienes públicos, asimetrías de información, monopolios, riesgo moral, selección adversa. Y mostramos entonces que los estados tienen que entrar a corregir con instrumentos de política pública, la regulación, los impuestos, los muchos que veremos más adelante, ya aplicados al tema de la salud, esas fallas de mercado. Dijimos también paralelamente que el caso de la salud es paradigmático en el que coexisten casi todas estas fallas de mercado y por lo tanto la intervención estatal tendrá que ser permanente, es esencial. Retomamos la frase de Arrow que dice: esa intervención estatal toma la forma de la creación de instituciones. Los seguros de salud universales son uno de ellos. Hicimos un pequeño paréntesis diciendo que esta es una discusión compleja, donde la aproximación de la economía es doble, positiva en el sentido de que queremos entender lo que pasa, pero también normativa en el sentido de que en casi todas las posiciones de todos quienes opinan sobre este tema hay una postura ideológica, y ciencia e ideología están intrincados, son inseparables. No significa que todo sea ideología, yo creo que también hay un interés de muchos de quienes estudian estos temas por entender los fenómenos como lo haría un científico natural. Pero estamos hablando de una ciencia compleja, humana, y las posiciones ideológicas tienen que estar ahí. Y terminamos la disquisición diciendo que mi posición personal básicamente era que en cada caso particular uno tiene que analizar las condiciones y ver si las fallas de mercado o las fallas de Estado son mayores o menores. Y mi posición personal también diciendo que debemos de huir de los extremos dogmáticos, diciendo el Estado o lo resuelve todo o el Estado es la causa de todos los males. Regulación de precios de medicamentos y regulación de tarifas del sector salud. Ha habido una discusión muy antigua si el Estado debe entrar a regular las tarifas de procedimientos médicos. Por ejemplo, ¿cuánto le paga una EPS a un hospital por un procedimiento típico, una apendicectomía, por ejemplo? Creo que todos los ministros de salud, yo no, pero casi todos, la prometieron con buena voluntad. Y vamos a tener una regulación de tarifas, pero nunca se ha podido hacer. El tarifario. La discusión del tarifario yo creo que tiene por lo menos 20 años. ¿Por qué no se ha podido hacer? Alguien podría traer a cuento cuestiones de economía política y decir no, porque hay intereses particulares que no han dejado, pero en el fondo yo creo que hay un problema que tiene que ver con lo que hemos analizado aquí. Y es que quienes han enfrentado la decisión en algún momento, yo creo, no sé si lo han racionalizado de esta manera, pero han concluido de que las posibles fallas de Estado de hacer esa regulación serían superiores a las fallas de mercado.
Piensen una relación de un pagador, una EPS y un hospital en alguna parte de Colombia. Estamos trabajando en muchos procedimientos. Yo tengo una apendicectomía. Ese hospital realiza muchas apendicectomías y yo dije, bueno, póngame una tarifa más bajita, pero yo se la compenso con otra por allá. Y tengo una relación de 10 o 15 años. El regulador no es omnisciente, no conoce la complejidad de esas relaciones bilaterales entre los diferentes agentes involucrados. Muchas veces no conoce las realidades particulares de los diferentes mercados regionales de la salud. Y si uno con un solo precio, un solo tarifario para un procedimiento puede hacer mucho daño. Puede llegar a destruir relaciones de trabajo o puede llegar incluso a quebrar hospitales, poniendo precios por debajo de las condiciones regionales de mercado. Por ejemplo, no es lo mismo pagar por un especialista en Medellín que un especialista en Arauca, cirujano general, por ejemplo. Entonces yo creo que quienes han enfrentado el tema del tarifario, yo creo que han dicho, no, este no es un tema donde yo pueda meterme. Y yo creo que cuando hacen la lista, están diciendo, bueno, ¿y cuáles son las fallas de mercado prevalentes aquí? ¿Y cuáles serían? Monopolio, posición dominante del pagador. Pero para muchos de esos procedimientos, en muchas partes, no hay un conjunto grande de prestadores tampoco. Y quienes han analizado estos mercados se dan cuenta que muchas veces hay incluso monopolios bilaterales. O sea, hay poder de mercado de parte y parte. Ahí vemos la complejidad de todo. Unidad y un tarifario se quiere hacer, se demanda, el Congreso dice que se va a hacer, pero en el fondo no se ha podido hacer porque, creo yo, no hay un buen análisis de cuáles son las fallas de mercado prevalentes. Y yo creo que hay por lo menos esta intuición de que las fallas de Estado podrían ser mayores. Esto es, con una intervención estatal centralizada podría hacerse más daño que bien. Ese es un ejemplo interesante. El otro tiene que ver con nuestra regulación de precios de medicamentos. Y sobre nuestra regulación de precios de medicamentos quiero decir hoy, simplemente como instigación, ya lo veremos más adelante con calma, las siguientes ideas. Hay un caso que es obvio y facilísimo, que es el caso de los monopolios. Hay un monopolio, claramente hay una falla de mercado, está determinada. Más que regulación de precios de medicamentos, que incluso que muchas veces cuando uno habla de regulación lo que intenta es conocer los costos medios de la producción de ese medicamento que incluyan la innovación. No tenemos información sobre eso, hicimos algo mucho más sencillo, que es comparémonos con otros países y eliminemos al menos los esfuerzos de discriminación negativa en contra de nuestro país, que habían hecho muchos de las industrias farmacéuticas. Y se hizo eso, ahí no había discusión. Tan poca discusión había que la industria terminó aceptándolo. Pero vienen los problemas de la regulación. Y es que la regulación es un juego continuo. Entonces ya hay una reacción de muchos de la industria farmacéutica a decir, sí, está controlado el precio, pero yo voy por el lado de cantidades a tratar de compensar ese efecto. Ahí tenemos una dificultad. ¿Y las cantidades pueden ser reguladas por el Estado? No, porque son las decisiones individuales. Hablaba yo ahora de la señora médica que me prescribió unas medicinas. Es ella la que toma la decisión. Individualmente, nadie quiere meterse en ese ámbito privado. Segundo tema. Cuando tomamos nosotros la decisión de regular los precios de medicamentos, dijimos no hasta el consumidor final, sino a la salida del consumidor mayorista. Eso es, no lo vamos a regular en la farmacia, sino a quien le vende a la farmacia o a quien le vende al hospital, o en los hospitales grandes, en los mismos hospitales. Pero pensemos en las farmacias. ¿Por qué? Porque nosotros, en el fondo, teníamos era una reflexión sobre fallas de mercado y fallas de Estado. Lo que decíamos era lo siguiente: hasta el consumidor mayorista está el monopolio de la industria farmacéutica y está esa relación bilateral entre los dos, donde ellos pueden llegar a una negociación. Después de ahí, ¿qué tenemos? El comercio al por menor, donde hay competencia. Y ya no hay una falla de mercado, por lo menos no una falla protuberante. Entonces, en el fondo, la regulación de precios de medicamentos estuvo, creo que no lo pensamos así, Tatiana, en su momento, esto ya racionalización ex post, como lo sabemos hacer los seres humanos, pero estuvo basada en una reflexión más o menos sofisticada sobre cuáles son las fallas de Estado
cuáles son las fallas de mercado y cuáles son las potenciales fallas de Estado. Regular en las farmacias indicaría que ¿qué? No, por eso, ya iría quién hace la capacidad de control, o quién hace la supervisión y control. Y en el fondo uno esperaría que si en una farmacia de Colsubsidio el precio está muy alto, el otro va a ir a la de Cafán a comprarlo más barato, y que a medida que pase el tiempo el mercado va a funcionar. Un supuesto no del todo loco. Entonces ahí en esa regulación, en la decisión en qué punto regular, hubo una reflexión sobre fallas de mercado y fallas de Estado, que es lo que yo estoy proponiendo en esta primera parte de esta clase. Es enfrentar estos problemas con una reflexión más o menos sofisticada de cuáles son las posibles fallas de mercado y cuáles son las fallas de los Estados cuando quieren hacer este tipo de cosas. Sobre regulación de precios. Tuvimos otro problema cuando nos fuimos a los mercados concentrados, no monopólicos. Y ahí decíamos, existe alguna falla porque hay poder de fijación de los precios en algunos casos, pero yo creo que esa regulación basada en la referenciación internacional comenzó a tener problemas, a flaquear aquí y allá, porque, por ejemplo, no observábamos los precios de los genéricos afuera, traíamos los precios aquí. Era más difícil en los mercados que existe algún grado de competencia, no plena, hacer la regulación. No quiero adelantarme, pero en el fondo hay 3 lecciones que nos dejó la regulación de medicamentos. Es fácil regular los mercados monopólicos, con consecuencias que vienen y que obligan a arreciarla de manera permanente, de formas que explicaremos más adelante, porque se fijan los precios, se aumentan las cantidades. El tema del tarifario y la reflexión al respecto sobre fallas de mercado y fallas de Estado. Y el no tan buen funcionamiento de nuestra regulación de precios de medicamentos cuando teníamos mercados no monopólicos con algún grado de concentración. Habíamos dicho lo siguiente, que en las clases pasadas yo terminaba mi presentación y subía al otro y que algunas preguntas se perdían. Entonces queremos hoy, en este momento, abrir el espacio a 4 o 5 preguntas antes de que Tatiana nos haga su presentación. ¿Alguna pregunta, inquietud, discurso, PQR? Yo tengo una pregunta sobre el tarifario. ¿Hay tarifarios en otras partes de América Latina o en otras partes? Sí, hay tarifarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Medicare, hay un tarifario. Es una reflexión permanente. Yo creo que en los sistemas públicos deben existir tarifarios, ¿no? Por ejemplo, el NHS en Inglaterra, que contrata algunos procedimientos con prestadores privados, debe tener un tarifario. El tema de los tarifarios, también hay otros problemas que yo no he mencionado aquí, que son los problemas de economía política. Imagínese, uno fija un tarifario, o sea, fija unas tarifas para los procedimientos médicos y dice los vamos a aumentar a un determinado precio, el 5, o 10, o el 15, o el %, lo que sea. La presión que tiene que soportar un ministro de salud para aumentar eso, yo creo que sería muy, muy grande y podría llevar en el tiempo a aumentos muy por encima de lo razonable de los precios de algunos de estos procedimientos. Entonces, más allá de las fallas de mercado y de Estado, también hay razones de economía política. Yo hoy en día no creo que en Colombia, en este momento, las circunstancias pueden cambiar. Una regulación de tarifas de procedimientos médicos sea conveniente. A diferencia de los medicamentos. Ana María. Con respecto a las fallas del mercado y el Estado, pues puede que no haya una respuesta estrictamente, pero ¿usted considera que es un error que el Estado haya delegado el derecho indelegable del deber a la salud a los privados? En el fondo no es indelegable, porque si fuera indelegable no se podría haber delegado. Y cuando la Corte Constitucional hizo el análisis de constitucionalidad de la Ley 100, dijo que era constitucional.
O sea, yo creo que ese derecho, desde un punto de vista meramente jurídico, no lo digo yo, lo dice nuestra jurisprudencia repetida, mostró que sí es delegable. Me doy un rodeo para contestar la pregunta. Supongamos que mañana, yo creo que la sociedad se va a ir moviendo hacia allá. Surja la idea de que el derecho a estar conectado en los teléfonos celulares es un derecho también fundamental y todo el mundo tiene que tener algo de Wi-Fi o algo de conexión, porque en el fondo no podemos vivir sin esos aparaticos. Eso no diría que la provisión tiene que ser pública. No podría garantizar con provisión privada ese derecho fundamental. En retrospectiva, es difícil responder esa pregunta. Yo creo que las circunstancias o las condiciones iniciales fueron razonables, porque las leyes o las reformas se dan en contextos políticos, y el contexto político de esa época era de una reforma ambiciosa que en el fondo quería democratizar la salud y no existían las competencias estatales, y la gran EPS pública, que era el Seguro Social, en todos los rankings era la institución más corrupta del país. Entonces era muy difícil en ese momento no hacer lo que se hizo. En retrospectiva yo diría lo siguiente: se delegaron esas funciones sin las capacidades regulatorias suficientes y eso trajo muchos problemas. Sobre todo se delegaron sin capacidades regulatorias sobre lo que hoy se llama habilitación financiera y habilitación técnica de la CPS. No hubo regulación, por ejemplo, de sus mecanismos de gobierno, no hubo regulación del patrimonio o el capital adecuado y la inversión de reservas técnicas. Hubo una especie de libertinaje. De pronto eran los vientos ideológicos del momento y que esto entre ellos se podrían controlar y que el mercado iba a alcanzar a hacer eso. Entonces yo creo que en retrospectiva al menos la delegación tuvo muchos problemas que han sido muy difíciles de resolver sobre la marcha y que con los problemas más recientes se ha presentado una suerte, para utilizar el mismo término, de selección adversa. Esto es, en esa delegación los agentes nuevos que están llegando son oportunistas, no con una visión de largo plazo que propenda por el bienestar colectivo. Una cosa es el problema de lo que uno debió haber hecho hace 25 años y otro, por supuesto, es el problema de lo que uno puede hacer ahora. Yo creo que son muy distintos. Y yo creo que lo que uno puede hacer ahora es seguir mejorando la regulación y hacer la depuración que tenga que hacer, pero no ir a destruir tampoco algunas capacidades importantes que se han concentrado por razones históricas en el sector privado. ¿Alguien ha oído hablar de aquí de una EPS que se llama Asmed Salud? Algunos, no, pero muy poquitos, ¿no? Muy poquitos porque, bueno, no es muy conocida, funciona en el suroccidente colombiano, sobre todo en el Cauca, un poquito en Nariño y un poco en el Valle del Cauca. Se metió en algunos años en otras partes. Yo una vez fui a Popayán y me invitaron a la sede de la EPS Asmed Salud. Me dicen un edificio como de 4 o 5 pisos. Y yo entro al segundo piso y veo unos computadores llenos de bombillitos rojos. Yo dije, ¿qué es esto? Una EPS de 1 millón y pico de afiliados, todos del régimen subsidiado. No muy profesional, pero en todo caso tenía un sistema de información que uno no puede montar de la noche a la mañana. Yo dije, alguien que diga que hay que acabar todas las EPS, venga y me dice cómo yo acabo este EPS, que ni siquiera la gente tiene en su mente, y genero un sistema de información como el que está funcionando aquí, que hace un seguimiento de todos estos afiliados de un día para otro. Entonces hay que tener en cuenta la acumulación de esas capacidades, dónde están, y como si uno quiere hacer una reforma, las traslada a otra parte. Yo creo que eso es importante hoy. Tu pregunta sobre en el año 93, se cumplieron 25 años de la Ley 100 el año pasado, a finales, pasó el aniversario sin pena ni gloria. Por muchas razones, no, debió haber suscitado una discusión más grande de la que suscitó en nuestro país. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero las cosas no se hicieron bien del todo, hay que decirlo claramente. Fue una delegación mal hecha. Vale. Bueno, mi pregunta va relacionada hacia cómo las fallas del mercado y como este juego del gato y del ratón entre el Estado y los privados
queda, digamos, en el medio el usuario. Y en este sentido, por ejemplo, leyendo la metodología del ranking de las EPS, que fue una consultoría de GESBAS del Ministerio con la Universidad Nacional, categoriza pues EPS en muy buenas y EPS que son deficientes. Y en este mismo sentido, el Estado regula, por ejemplo, movilidades entre regímenes, movilidades entre EPS. Y pues, por ejemplo, uno ve casos como Medimás, Saludcop, donde el usuario queda atrapado entre, digamos, legislaciones, por ejemplo, una, que es un decreto que dice que tiene que al menos permanecer un año ahí, y la otra, por ejemplo, donde al hacer la movilidad, las mismas EPS, pues que el ranking cambia muy poco, comienzan a hacer la vara más alta, digamos, para ser admitidos en ese tipo de EPS. Entonces, digamos, cómo este juego entre el Estado y los privados piensa finalmente en el usuario del mercado, bueno, en el usuario, que es el que puede quedar atrapado en este tipo de dinámicas. Es una buena pregunta porque nos remite a un asunto que hemos discutido aquí, y es el tema de la selección adversa. La salud es compleja y dijimos que cualquier sistema de aseguramiento universal necesita dos condiciones. Uno, la obligatoriedad, y el otro, los subsidios, sobre todo subsidios que van de los menos enfermos a los más enfermos. Eso tiene un referente numérico que es el siguiente, que vale la pena tenerlo en mente para entender la complejidad. El 5 o 3% de los pacientes van a representar siempre entre el 50 y el 60% del gasto total de las EPS. O sea, un pequeño porcentaje de pacientes concentra la mayoría, en este caso mayoría numérica del gasto. Eso hace que estos fenómenos sean complejos. Entonces, si uno permite un mercado absoluto, como debería ser, puede pasar, y está pasando en este momento en Colombia, es una de las preocupaciones de las autoridades de salud, que la gente más enferma comienza a irse de las EPS malas a las buenas concentran todo el riesgo y literalmente se quiebran. Como eso es así, estamos ante un problema muy complejo. Regulatorio casi imposible, porque es una gran disyuntiva. Primero, no quiere que la gente se mueva, la gente no se puede quedar atrapada. Sería inmoral que la gente se quedara atrapada. Pero segundo, si la gente se mueve rápidamente, se quiebran las buenas y todo el mundo se ve perjudicado. Entonces, para resolver esta disyuntiva, surgen esas normas de que el año aquí y las movilidades, pero en el fondo las movilidades tienen que ver más con los temas regionales. Y se ha creado esos temas de restricciones al número de usuarios que puede tener cada EPS. Sin embargo, más recientemente, esto desde los últimos 1 año y medio, fue algo que hicimos en el ministerio, hoy la gente puede pasarse de manera casi inmediata por internet. O sea, usted va, entra a una cosa que se llama SAT y dice, yo me quiero pasar a esto, y la gente se está pasando. Y se está generando este problema. Esto para decir lo siguiente, el sistema como persiste hoy en día con esa gran heterogeneidad, con esa gran diferencia entre las EPS, no es un sistema que pueda funcionar bien incluso desde el punto de vista del ámbito regulatorio. Y uno debería tener, y no lo hemos tenido por muchas razones, una convergencia hacia niveles de calidad aceptables en todas, y eso nos permitiría una solución fácil a este problema. Mientras persistan esos diferenciales de calidad, vamos a tener lo que tú dices. Las EPS tratan de protegerse contra la concentración del riesgo, haciendo lo que uno podría llamar selección del riesgo. Es antipático, es terrible. Y la superintendencia está pendiente, está aquí y allá, pero la superintendencia no puede estar en todos los ámbitos. Y muchas de ellas dicen, pues si no me quiebro. Ahí uno piensa, y es una pregunta, ahí un sistema público con 1 o 2 sería mucho más fácil. No se presentarían este tipo de problemas y dificultades regulatorias. La selección adversa haciendo de las suyas. Por acá. Yo inicialmente tenía un comentario sobre el tema del manual tarifario, pero a propósito de esa pregunta yo quería como dejar una cosa ahí en el aire. Nosotros hablamos, esto es verdades incómodas, ¿no? Este tema de las fallas del mercado no se escapa a otros regímenes que no son el de la ley 100, sino algunos de los regímenes exceptuados. Y hay uno en particular que yo tengo en mente, y es el del magisterio, ¿no?
la gente que está en el régimen del magisterio normalmente son, bueno, una parte de ellos son personas de la tercera edad, ¿no? Que además son los que más utilizan el sistema de salud. Y nosotros hablamos de fallas de mercado, pero ellos tienen un problema mucho más complejo en el que el Estado no ha intervenido o ha intervenido tal vez de una manera negativa, y es que ahí no hay libertad de elección. El paciente no tiene libertad de elección. Y entonces hay muchas zonas del país donde en este momento personas que son pensionados del magisterio, que son pensionados de las secretarías de educación, están sometidas a la tiranía de estar dentro de lo que el magisterio decidió que debía ser la prestación de los servicios de salud. Entonces, desde las directivas del magisterio, perfecto, se eligió, por ejemplo, en algunas zonas del país a Medimás, en fin, pero el paciente no tiene libertad de elección. Y ahí hay un problema bastante complicado de acceso a la salud, de acceso al derecho a la salud, en el que un principio fundamental del mercado, que es la libertad de elección, no se da. Lo otro que quería plantearles, yo sí he visto que a pesar de que en Colombia no tenemos un manual tarifario, hay una práctica reiterada, sobre todo por los auditores médicos, y en la negociación contractual se ve muchísimo, y es que se remiten a las tarifas ISS, ¿no? Y eso de facto es el manual tarifario del país, a pesar de que realmente no lo es. El comentario iba a lo siguiente: ¿cómo rompemos esa falta de información, tal vez, esa falla de información que hay en el mercado, en la que el mismo auditor médico circula el mito urbano de que el manual tarifario existe y es el manual IS? Bueno, voy a responder la pregunta en 3 partes. La primera, yo creo que las 2 preguntas se complementan, porque en el fondo tu pregunta era una pregunta sobre una falla de mercado, o sea, fallas de la competencia, la gente no pudiéndose mover o si se mueve generando estos problemas de selección adversa. El comentario que tú haces es sobre una falla de Estado, o sea, cuando la gente simplemente no se puede mover. Y ahí es donde uno comienza esta cosa que yo he tratado de enfatizar, decir, bueno, ¿cuál prefiero de los dos? En el fondo, si a mí me preguntan, yo prefiero estar en una mala EPS, pero con la posibilidad de entrar a internet y moverme hacia una buena, que estar atrapado en un sistema único, sin opción. Entonces, ahí puede haber una diferencia. Y hay no solamente el de los maestros, hay sistemas públicos, el de la policía, el de las Fuerzas Armadas, y hay otro implícito, es el de los que llaman vinculados, el de los que es un sistema público muy ineficiente, que es el que las secretarías de salud le gestionan la red y supuestamente los atienden, y que cuesta 3 veces más por afiliado que el mismo Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces es complejo también. Esa es la primera parte. Yo creo que hay un buen contraste entre... Aquí hay unos problemas de mercado, pero aquí hay unos problemas de sistemas únicos sin opción que pueden ser aún mayores. Y siempre toca sopesar una cosa con la otra. Ese fue un argumento que incluso yo hice varias veces a la hora de decir, sí, cuidado con tratarnos de mover a un sistema con un único operador público, porque nos podría llevar a lo que ya vemos en otros sistemas públicos alternativos. El tarifario. Hay 2 tarifarios de referencia en Colombia. Uno es un tarifario viejo del Seguro Social, con el que empezó el sistema, y lo que hace el sistema de salud es cogerlo como referencia, pero aumentarle un porcentaje. Entonces se llama IS más 20, IS más 30, IS más 40. Y si es 20 o 30, 40, depende de esas negociaciones bilaterales muchas veces entre pagadores y prestadores. Otro, más importante creo yo en día, es el del SOAT, que es un tarifario que hace una agremiación privada, lo hace Fasecolda. Y SOAT son tarifas relativamente altas. Entonces, las negociaciones se hacen SOAT menos 10 o SOAT menos 30, y todo el mundo se quejaba. Cuando estaba en el ministerio, unos decían, mire, me están cobrando SOAT pleno, y otros me están pagando SOAT menos 30, y yo decía, negocien entre ustedes. Que en el fondo es una defensa también de decir, hay intereses de lado y lado, ambos legítimos, hay una realidad de mercado, hay una oferta más grande de una que en otra, y es bueno que esa realidad lleve a unos precios que más o menos se fijen así. Pero yo no creo que esos sean, como son referentes no obligatorios, en el fondo funcionan más como eso.
¿Usted cree que fijan los precios? Yo creo que no. Porque en todo caso están los porcentajes que aumentan, pues es menos 20 o menos 10 o más 20 o más 30. Porque el punto no está en la negociación contractual solamente, sino está en la glosa. ¿Cómo al momento de glosar deciden que no le va a pagar eso? Bueno, más razones aún para decir, como hay una dimensión ortogonal, que no solamente es la tarifa que yo pago por el precio de la apendicectomía, sino yo gloso más o gloso menos, esto es apruebo ex post más o menos, más difícil aún que uno se ponga a controlar el precio en esta dimensión sin tener en cuenta la otra. Porque, por ejemplo, yo como un prestador puedo decir, yo acepto una tarifa más alta, porque sé que hay una relación de confianza entre yo como prestador y usted pagador. A mí no me están glosando nada. Entonces sí, págueme eso a menos 30. Me parece bien, porque nuestra relación de confianza lleva así que usted me pague todo lo que yo le estoy pasando. No es fácil. Todo este tema nos lleva a lo siguiente, y este es el punto con el que quería terminar la respuesta, y muestra las asimetrías de información y los problemas tan complejos de economía de la salud. Cada bien en salud es un universo. No es como comprar huevos, que casi todos son iguales. Dicen que hay unos de 2 yemas, pero en el fondo son iguales todos, ¿no? Y es muy difícil distinguir uno de otro. Aquí cada procedimiento tiene sus particularidades, tiene sus complicaciones. Hay grandes complejidades de información, más razones aún para decir aquí los mercados funcionan de manera muy compleja. De los temas del sistema colombiano que yo más resiento, y creo que donde menos se ha avanzado, es el de transparencia. Y sobre todo transparencia en esas tarifas. Aquí debería existir un sistema público no administrando toda la salud del país, pero sí concentrando toda la información, y que uno podría decir, mire, las tarifas típicas en Medellín son estas, en Manizales son estas, los que cobra este hospital son estas, los que cobra otro. Tener eso al mismo tiempo con alguna información sobre calidad de los diferentes prestadores y permitirle a toda la sociedad tener mejor información. Una forma de mejorar este sistema, de disminuir las fallas de mercado de manera sustancial, sería información. Pero la información no es fácil. Todo el mundo quiere hacer estos arreglos privados y cuando uno la pide como Estado le presentan una información, pero en el fondo probablemente están transando a otra. Entonces ahí hay un problema de transparencia también muy grande en nuestro sistema de salud. Y deberíamos empezar por ahí, antes que por fijar las tarifas, cosa que va a ser muy difícil para cualquier regulador. Yo no sé si hay una pregunta adicional. Sí, hay una pregunta de alguien que está conectado que Por yo supuesto. la voy a hacer. Tiene que ver con una de las fallas de mercado, que es el riesgo moral. Y preguntan si los incentivos a la prescripción por parte de los médicos, y dado que ellos determinan en general la demanda de los medicamentos, son un ejemplo de riesgo moral que ameritaría una intervención por parte del Estado. Lo son, en el sentido que yo no quise presentarlo hoy porque lo habíamos visto en una clase pasada, de que el médico prescribe y ni el médico ni la familia están asumiendo ningún costo. Esto es, la presencia de ese aseguramiento universal, de esa cobertura, distorsiona los incentivos económicos y son el riesgo moral. ¿En qué sentido? Tal vez en el sentido típico que dice un economista. Pueden llevar a una sobreutilización que vaya más allá de los óptimos sociales. Las sociedades todos decidimos en qué gastar nuestros recursos. Y podemos decidir gastar más en comida, gastar más en educación, gastar más en recreación, gastar más en salud. Pero esos problemas de riesgo moral de la prescripción nos pueden llevar a gastar más en salud de lo que es óptimo, esto es de lo que es consistente con nuestras preferencias. Algo que es típico en los Estados Unidos. O sea, una sociedad que está gastando casi el 20% de los recursos de toda la sociedad como un todo en procedimientos complejos de salud, que cuando uno los mira, al menos de manera panorámica, no está aumentando el bienestar de nadie, no le está sirviendo a nadie, solamente a algunos intereses económicos muy grandes y muy complejos. Entonces yo creo que sí es un ejemplo de riesgo moral, casi típico de las distorsiones de un sistema de precio cero. Hay otro ejemplo de riesgo moral muy prevalente en nuestro sistema de salud, que es el riesgo moral también típico de cuando uno le dice a un hijo por allá en bachillerato, mire, yo le doy la plata para el mes, y él se la gasta,
pero él sabe que si se la va a gastar en la primera semana, yo le voy a dar en la segunda semana otra, ¿no? ¿Qué va a hacer el tipo? Se la va a gastar, ¿no? Entonces hay un aseguramiento implícito que lleva a un cambio de comportamiento. ¿Quién se comporta como este bachiller? Los hospitales públicos. No tienen una restricción presupuestal fija. Muchas veces gastan más de lo que tienen que gastar porque saben que de alguna manera, con algún programa, de alguna forma, va a llegar más plata. Entonces ahí también hay un problema de riesgo moral bastante prevalente. Aquí y aquí es. Okay. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bueno verlo nuevamente. Una pequeña reflexión y una pregunta muy concreta porque entiendo que ya estamos ajustados de tiempo. Con este tema, digamos, de los manuales tarifarios, ha habido experiencias interesantes como el presupuesto por pago global prospectivo, donde dos agentes se ponen de acuerdo en fundamentar una relación de confianza y dicen, de alguna manera, transparentemos cuál es el costo real y vamos a pagar y vamos a proyectar mediante la nota técnica una prima en donde podamos disminuir la auditoría transaccional y poder tener unos márgenes de variación que vamos ajustando en el tiempo. Esto de alguna manera han habido experiencias con alguna integración vertical o sin integración vertical en donde ha funcionado y de pronto es una manera de repensar esos modelos de contratación netamente transaccionales. Y la otra pregunta, digamos, más orientada hacia, digamos, no acercarnos a una oda a la desesperanza, sino a las experiencias positivas que pudo haber visto en cuanto a los incentivos financieros y no financieros entre las agentes que pudieran corregir estas fallas de mercado sin una intervención necesaria y taxativa del Estado. Hay un ejemplo reciente con la cuenta de alto costo, en donde, digamos, se idearon un galardón a la excelencia en temas de gestión de riesgo y donde también, aparte del incentivo financiero que ya tienen definido, hay un incentivo no financiero, digámoslo, de un reconocimiento a la gestión. Y, digamos, iría más orientada en esas experiencias positivas de autorregulación entre los agentes. Particularmente con lo que mencionó de Asmed Salud y de Mutualser, he podido trabajar de primera mano con ellos. Y de hecho es un poco curioso, particularmente con Mutualser, y parafraseo alguna vez que usted lo dijo, como un fenómeno regional, en donde le apuestan a hacer cosas diferentes de pronto a otros aseguradores. Y cuando alguna vez lo pudimos conversar con Galo Viana, el presidente, porque sí se atrevieron a darle un incentivo a la gestión de riesgo y a darle aproximadamente un 10% a los prestadores que cumplían unas metas muy exigentes en temas de gestión y de resultados en salud. Creía que esto respondía a unos cálculos actuariales muy finos y la respuesta fue un poco simple. Decía, el 10% puede ser una utilidad neta de un prestador. Si yo le duplico su utilidad neta y los prestadores, particularmente de Mutualser, se desviven por lograr los resultados porque hay un incentivo financiero, pero también hay un incentivo no financiero y un tema más de prestigio. Entonces, para cerrar, solamente como esas experiencias positivas de nuestro sistema que se pudieron rescatar. En el fondo el comentario es diciendo, este es un sistema donde hay un mercado y es un sistema complejo porque tiene estas complejidades de que hay glosas porque cada evento es distinto y hay formas diferentes de transar en los mercados. Pero puede haber acuerdos de largo plazo entre yo que soy el pagador, la EPS, que tengo unos afiliados, y el prestador, que me lleven, por ejemplo, a decir, asumamos el riesgo los dos. Y yo le pago por esta población, por esta patología, un valor más o menos típico y después vamos viendo qué está pasando, con buena información. Esto es, existen formas voluntarias, y por eso hablamos de mercados, de llegar a acuerdos razonables que ellas mismas, sin presencia centralizada, resuelvan algunas de las fallas de mercado. Son ejemplos que vale la pena tener en cuenta. Los otros son pagos por incentivos. Yo digo, yo quiero tener mejores resultados, yo mismo como pagador le digo a mi prestador, le va a pagar mejor. Esto es, hay formas voluntarias, yo no voy a decir espontáneas, pero que no son mandadas desde arriba por el Estado, que mejoran también las cosas, y yo creo que hay que rescatarlas. Había una... Lo otro era en relación con los... Ahí está.
Sí, gracias. Dale. Lo otro también que quería preguntarle era a su merced si en relación con los pacientes como agentes también dentro del sistema, Sí. uno podría considerar que frente a ellos también hay algunas fallas también, ¿no? Pensando, por ejemplo, ahora que lo mencionaba en la intervención anterior, el tema de los incentivos negativos también para el paciente en términos de políticas y de autocuidado, ¿no? Porque es muy frecuente también encontrar que buena parte del desgaste es por la falta de autocuidado del paciente y la falta de incentivos o para mejorar el autocuidado o para, de alguna manera, promover otras prácticas, ¿no? El autocuidado también puede entenderse en este concepto del riesgo moral. Esto yo sé que me van a atender, yo sé que me atienden en todo caso, entonces yo no tengo más incentivos para cuidarme. Miren que hay una analogía casi directa con el ejemplo del bachiller que ponía hace un rato, ¿no? Hay debates grandes sobre el autocuidado éticos que me parecen interesantes, ¿no? Uno es si las personas que no se cuidan deben pagar un poquito más. Y yo creo que sí, de manera indirecta. Por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas era una forma de promover el autocuidado y también de promover la mayor contribución por quien potencialmente va a utilizar más servicios del sistema de salud. Y está el otro debate que se ha dado en Inglaterra y sobre el cual nuestra Corte Constitucional ya se ha pronunciado, si en algún momento uno podría restringir ciertos tratamientos a una persona que, por ejemplo, ha fumado 40 años. Yo creo que no. Creo que nuestra Corte ha dicho lo mismo. Yo creo que éticamente sería muy difícil, pero es un debate abierto en el mundo, muy complejo también. Bueno, muchachos, ya he hablado más de la cuenta yo. Gracias a todos por la atención. Entonces, Tatiana.